sintonía de quienes hacemos el noticiero nacional de WQ Radio. Lamentamos muchísimo no haber podido cumplir con la entrevista que teníamos pactada para las 8:30. Íbamos a conversar con el doctor David Mesa, abogado defensor del expresidente Lenín Moreno, a propósito del caso Sinohidro. Parece que el caballero tuvo algún problema de conexión, así que tendremos que reprogramar esta entrevista. Pero ahora sí, vamos con lo que sigue en nuestra agenda. El presidente Daniel Noboa lanzó una fuerte advertencia sobre la crítica contaminación del río Daule, principal fuente de agua de Guayaquil, señalando la presencia de niveles peligrosos de metales pesados y desechos químicos. Para hablar de este tema nos acompaña el señor viceministro del Agua, Freddy Muñoz. Señor viceministro, gracias por aceptar esta entrevista para el Noticiero Nacional de WQ Radio. Bienvenido. La pregunta es, ¿cómo se llegó a la conclusión de que el agua que consume Guayaquil está contaminada? Muy buenos días, Luisa. Buenos días a toda la audiencia de esta prestigiosa radio. Realmente no es una situación de última. Es una situación que se presenta en Guayaquil desde 2016, en el cual la Agencia de Regulación y Control, que es el brazo ejecutor de este ministerio, la ARCA, realiza monitoreos, tomas de muestras de agua en el río Daule e identifica presencia de ciertos parámetros contaminantes que están en exceso en el río Daule. Es así que se iniciaron 3 denuncias penales. También se tiene algunos procesos administrativos sancionatorios en contra del municipio, ¿no es cierto? La responsabilidad también de la empresa EMAPAC y eso se transfiere también a la operadora que es Interagua. Entonces, estamos hablando que no es un problema reciente. Esto data desde el 2016, casi 10 años, en los cuales se viene presentando este sinnúmero de incumplimientos en las descargas tanto de aguas residuales como también hemos identificado descargas desde la planta de agua potable de la toma al río Daule. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o afectaciones para la salud por el consumo de esta agua, por el consumo del agua contaminada? ¿Cuáles son los efectos que tiene el consumo del agua contaminada en Guayaquil, como señalan esos estudios a los que usted hace referencia y en virtud de las denuncias que ha recibido el Ministerio del Ambiente en la salud de quienes consumimos el agua potable en Guayaquil? Bueno, aquí hay que dejar claro la denuncia que hace el Ministerio de Ambiente y Energía no es al agua potable, ¿no es cierto? Es a la calidad del agua que se encuentra en el río Daule, debido a estas descargas que está recibiendo, tanto presencia de tensoactivos, de metales pesados, de microorganismos como los coliformes. Pero claro, el problema es que el agua del río Daule presenta estos problemas, presenta estos parámetros fuera de norma contaminantes, los cuales, si alguien, ¿cierto?, posterior a estos ingresos de los contaminantes, de estos efluentes sin tratar, toma el agua, ¿cierto?, ya sea para diferentes usos, ¿no es cierto? Como sabemos, el río Daule es la principal fuente de provisión de agua potable para la ciudad, pero también no olvidar que existen otros usos como por ejemplo riego, ¿cierto? Como por ejemplo procesos productivos como las camaroneras, etcétera. Entonces, si es que la población llegase a tomar agua de este río directamente y hace uso de estamos hablando de graves problemas de la salud pública. Señor viceministro, ¿usted podría explicarle al país cuál es la competencia de los municipios? ¿Qué es lo que por ley debe controlar? ¿Que no se contaminen los ríos con desechos industriales o vigilar estrictamente el proceso de potabilización del agua? ¿O son ambas cosas? A ver, de acuerdo a la Constitución y también al COTAR, la responsabilidad y la competencia en la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento, corresponde a los GAD autónomos descentralizados municipales, esto es, las alcaldías. Por ende, ellos también son responsables de verificar, ¿no es cierto?, y asegurar, más que nada,
el cumplimiento de la normativa ambiental para descargas como la normativa correspondiente INEN 1108 para la provisión de agua potable. Entonces, es importante aquí resaltar que nosotros como autoridad única del agua vamos a seguir controlando, insistiendo de qué manera el gas municipal de Guayaquil cumpla con lo que tiene que cumplir y asegurar la calidad que tiene el río mediante pues descargas de aguas residuales tratadas. Señor viceministro, ¿qué sanciones contempla la ley en caso de verificarse que efectivamente existirían responsabilidades de parte del municipio de Guayaquil en la contaminación del agua que consumimos los habitantes de esta ciudad? Y hago esta precisión porque el alcalde Aquiles Álvarez en sus declaraciones negó que el agua esté contaminada. Incluso se mostró en un video bebiéndola. Sí, Luis, a ver, nuevamente quiero dejar claro que el ministerio no ha hecho ningún monitoreo y emisión de resultados en agua potable. ¿Sí? Estamos hablando netamente del agua del río Daule. Y esto recae en un delito ambiental que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, en el cual pues nosotros como Ministerio del Ambiente, acabo de mencionar, ya se realizaron 3 denuncias penales y está aplicándose pues los procesos administrativos sancionatorios a través de la Agencia de Regulación y Control del Agua. ¿Cada qué tiempo el ministerio o el viceministerio del agua realiza este tipo de controles, estimado viceministro? ¿Y quiénes son los que presentaron las denuncias de contaminación del río Daule por desechos de metales y demás? Bueno, la Agencia de Regulación y Control del Agua, la ARCA, es la encargada, ¿no es cierto?, la entidad encargada de realizar el control de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. Ellos, la agencia, en conjunto con el ministerio, trabajaron de oficio, de manera que no necesitaron ni siquiera pues la denuncia de la población, a pesar de que en redes sociales también existe pues ese tipo de denuncias, pero por oficio la Agencia de Regulación y Control realizó los monitoreos respectivos y el levantamiento de estos resultados en los cuales se evidencia que hay incumplimientos en ciertos parámetros que son muy importantes y que deterioran la calidad del río Daule. De ¿Cuáles ahí, son, pues, sí, cuáles son permítame. esos parámetros importantes? ¿Podría compartírnoslo? Claro, con todo gusto. Pues se realizaron algunos monitoreos y en esos monitoreos arrojaron ciertos resultados, de los cuales en el río Daule ya se puede presenciar pues concentraciones por encima de lo que permite la norma, como aluminio, zinc, cobre, cromo, hierro, manganeso y plomo, que están catalogados la mayoría de estos como metales pesados. Adicionalmente, la presencia de tensoactivos, ¿cierto? Estos tensoactivos son lo que uno puede ver cuando está recorriendo el río, de esa espuma, que esa espuma pues afecta a la microbiota y en sí a la vida del río. Y adicionalmente, pues hemos notado también que hay presencia de coliformes fecales. En ese contexto de ser como ustedes señalan y lo que dice las normativas legales, eh, la responsabilidad del control para impedir esta contaminación del río Daule recae únicamente en los GATS o es una corresponsabilidad compartida con quienes no toman tampoco las previsiones para no contaminar los ríos? Sí, Luis, a ver, aquí es importante mencionar, el Ministerio del Ambiente y Energía, pues emite la normativa con la cual debe cumplir las descargas, ¿sí? Pero el gas municipal estaba, hasta enero de este año, si no estoy mal, estaba encargado de realizar estos controles, ¿cierto? De las descargas que recibían directamente, ya sea de los domicilios, de las industrias, de los comercios, a su red de alcantarillado. Adicionalmente, también de las descargas directas al río. Pero en virtud de esta negligencia que ha demostrado pues el gas municipal y la empresa,
directamente el ministerio decidió retirarle la competencia y atribuirle al GAT provincial del Guayas, quienes están en la responsabilidad y dentro como le digo, de sus competencias, es realizar los controles a fin de identificar si es que las descargas de estos efluentes tratados cumplen normativa. Me queda claro. Ahora, señor viceministro, ¿este es un hecho que se da de manera exclusiva aquí en Guayas o ocurre de acuerdo a los monitoreos que realizan, se estarían presentando situaciones similares en otras provincias y ciudades del país? Sí, realmente esto de la contaminación del recurso hídrico es una actividad muy común en los municipios. Entonces, nosotros, a través de la Agencia de Regulación y Control del Agua, se realizan inspecciones periódicas, se planifica un cronograma de intervenciones y visitas en las cuales pues, se hace el levantamiento de toma de muestras y el análisis y los resultados a fin de actuar en lo correspondiente. Ahora, en lo de Guayaquil, lo acabo de mencionar, es una actividad o es una novedad, un problema que viene acarreándose desde el 2016, casi 10 años atrás, pero también tenemos otros gas en los cuales también estamos interviniendo, como por ejemplo en Machala, por tema de descargas igual de aguas residuales. Estamos con el tema de la contaminación de la laguna de Yaguarcocha, en la cual pues el Ministerio del Ambiente, a través de su dirección zonal, realizó ya una denuncia en fiscalía por estos problemas de contaminación legal. Y así algunos municipios con los cuales pues estamos actuando. ¿Qué recomendaciones pueden emanarse por parte del Ministerio del Ambiente, más allá de que cada GAT asuma su responsabilidad y haga los constantes monitoreos y tome los correctivos y haga las sanciones a quienes están contaminando los ríos? ¿Qué otras recomendaciones ustedes pueden proporcionar o emanan de parte del Ministerio del Ambiente para impedir que esta práctica se vuelva recurrente, que es lo que estamos viendo de acuerdo a lo que usted señala, no solamente en el caso del río Daule, sino de otras fuentes hídricas en otras provincias y regiones del país? Bueno, si bien es cierto, como le comentaba, la competencia está en los GAD municipales de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, aquí es importante también pedirle a la población que realice, que tenga mucho más afinidad a las buenas prácticas ambientales. Esto es reducir la contaminación en fuente, en sus casas, ¿no es cierto? De manera de reducir la contaminación, reducir el volumen de aguas residuales, las cuales el municipio se ve obligado por su responsabilidad a tratarlas. Asimismo, un llamamiento a las industrias, a las empresas, que posterior a la entrega de sus efluentes resultantes del proceso industrial, pues realice el tratamiento de sus aguas residuales industriales específicas a fin de que evitar que ciertos contaminantes puntuales que son tóxicos para el tratamiento biológico que se da en las plantas de tratamiento de aguas residuales sea afectado y esto mismo pues eh, dificulta el tratamiento que dan en estas plantas y reduce pues la eficiencia e incumplen la normativa en las descargas. Entonces, como Ministerio del Ambiente y Energía y como gobierno central, pues estamos preocupados por la calidad del río Daule y este actuar de lo que estamos haciendo es justamente pues va en búsqueda de exigirle al municipio de Guayaquil las acciones inmediatas, ya no necesitamos esperar tanto tiempo, no acciones de largo plazo, mediano plazo, sino inmediatas, de manera de asegurar la calidad de vida del río Daule y pues con esto asegurar la salud de la población de los casi 3 millones de guayaquileños. En ese contexto y aparte de promover que cada uno de los GATS se hagan responsables de estos controles, ¿existe también algún tipo de trabajo dirigido por parte del Ministerio del Ambiente a las empresas que de una u otra manera pues eliminan o arrojan desechos industriales a las fuentes hídricas? ¿Cómo es la relación directa con ellos o se la hace exclusivamente a través de los GATS? Porque me imagino que
como Ministerio Rector del Cuidado y de la Protección del Medio Ambiente, deben ustedes también tener un mapeo de las industrias, de las empresas, para que ellos también asuman sus responsabilidades y sean parte de un trabajo en conjunto para impedir la contaminación de las fuentes hídricas, de la naturaleza, y con ello, pues, tampoco exponer la salud de la ciudadanía en cada ciudad y en cada provincia. Sí, exactamente. Pues el Ministerio del Ambiente y Energía cuenta dentro de su estructura con el Viceministerio de Ambiente y Marino Costero, y dentro de este viceministerio hay la Subsecretaría de Calidad Ambiental, quien es el área en la cual pues se encarga de realizar estos controles de las descargas industriales y pues bajo con el enfoque de protección de los recursos hídricos. Y pues, y claro, existe pues para el funcionamiento de las empresas, existe todo un proceso ambiental de regularización, incluso de los planes de manejo ambiental, todo esto controlado pues por el Ministerio del Ambiente y Energía. Señor viceministro, luego de esta denuncia pública hecha por el presidente de la República en virtud de los informes y de las iniciativas propias del Ministerio del Ambiente para hacer público la gravedad de lo que está sucediendo con la contaminación del río Daule, ¿ha habido, más allá de lo que se publicó en redes, alguna respuesta formal? O de compromiso de tomar algún tipo de acciones para corregir aquellos aspectos en los que ha hecho hincapié el Ministerio del Ambiente. Bueno, el municipio de Guayaquil realizó un video en el cual sale el alcalde indicando de que el agua potable de Guayaquil está dentro de normativa. Como indiqué, no es al agua potable la observación, es a la calidad del agua que está el río Daule. Pero claro, o sea, aquí importante es mencionar que, que cuando nosotros eh, identificamos estos problemas, se le exigió a la empresa, pues, prepare un plan de acción. Un plan de acción significa, pues, presentar un plan con acciones, ya sean a largo plazo, mediano plazo y corto plazo, con fechas definidas por el mismo municipio a fin de ir corrigiendo estas desviaciones presentadas en la prestación del servicio. Esto, el municipio, la empresa Interagua han ido incumpliendo, se ha ido retrasando. La PETA, los merinos que indican que ya está próximo por recibirse, tiene un plazo de inicio de obra, de inicio, perdón, o de fin de obra de noviembre del 2010, del 2026, esto es un año más. Y después de eso, pues el inicio de operación tardaría aproximadamente unos 8 meses, 10 meses, siendo muy positivos. Entonces, estamos hablando que el río Daule recibirá agua tratada, depurada de esta petar pasado el tercer cuatrimestre eh, del, del 2026. Entonces, estamos hablando que desde hoy hasta ese tiempo, las aguas residuales no tratadas, ¿no es cierto?, con ciertos contaminantes, estarían siendo entregadas directamente al río Daule. Mire usted qué situación tan difícil, ¿verdad? Sobre todo porque, como usted bien señala, es necesario y ya se habría dilatado ese plan de acción. Y un poco para que la gente le quede claro, ¿en qué consiste ese plan de acción? ¿Cuáles son las acciones que se deben aplicar o implementar para mitigar los efectos de la contaminación del río Daule? ¿Son procesos muy largos? ¿Son procesos tal vez que implican un costo alto y muy importante? ¿Cómo son los procedimientos? ¿Qué implica un plan de acción en este sentido? Claro, como mencioné, hay planes de acción. Los planes de acción se aterrizan y son preparados por los propios municipios cuando en estas actividades de control que realiza la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, identifica problemas en la prestación de servicio. Entonces,
el plan de acción es como un anillo al dedo, ¿cierto? En base a los problemas levantados, estas desviaciones. Quien elabora los planes es el mismo municipio, ¿sí? Y como lo comenté, hay planes, hay actividades en un plan de largo plazo, mediano y corto plazo. Esto, claro, hay que tener claro que para poder tratar las aguas residuales implica infraestructura sanitaria, como son redes de alcantarillado, interceptores para evitar que las aguas sean descargadas directamente a los ríos, después, pues, colectores también, y una PETAN, que es una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto implica alta inversión económica y planificación. Por eso es que esas obras se las mueve, se las considera como de largo plazo. Pero también hay actividades de corto plazo que el municipio debe proponer y debe asegurar con el fin de evitar que las aguas residuales crudas, sin tratamiento, sean descargadas, continuamente sean descargadas al río y que el río siga recibiendo esa carga contaminante. Entonces, ahí realmente como la Agencia de Regulación y Control deja abierto para que el mismo municipio sea quien plantee estas propuestas en función de su planificación, porque aquí también es importante mencionar que estas obras de infraestructura deben ser planificadas y cubiertas por el municipio acorde a lo que mencioné que está dentro del COTAD, que es competencia de los DAN municipales. Señor viceministro, ¿a ustedes les satisface la respuesta que dio el señor alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, frente a esta denuncia? Luisa, realmente la respuesta del alcalde fue al agua potable. Él no menciona la calidad del río, la calidad del agua del río Daule. Y ellos saben, el municipio sabe porque estuvieron presentes, incluso ellos tomaron muestras de espejo del monitoreo que realizó la Agencia de Regulación y Control en conjunto con el ministerio. Entonces, ellos conocen los resultados, tienen muestras de espejo. Y a esos resultados no hemos recibido ninguna contestación formal en la que contrapongan o nieguen lo informado. Simplemente pues indica que el agua potable de Guayaquil cumple normativa. Nosotros no estamos hablando del agua potable, realmente. Nosotros estamos hablando de la calidad del río Daule y estamos preocupados por preservar y por asegurar la calidad de vida del río, que como lo acabo de mencionar, es la principal fuente de provisión de agua potable para la ciudad de Guayaquil y también otros innumerables usos que también se le da al agua del río Daule. ¿Qué plazos o tiempos, tiene la Administración Municipal de Guayaquil para poder dar una respuesta formal al requerimiento de la contaminación del río Guayas, que es lo que precisa en este caso el Ministerio del Ambiente, recogiendo la denuncia hecha por el presidente de la República? ¿Qué plazos tienen? ¿Cuánto tiempo tienen para acometer en esas acciones, so pena de que se pueda dar lugar a las sanciones legales a las que usted hacía referencia al inicio de la entrevista? Sí, bueno, ya la Agencia de Regulación y Control del Arca ya ha aplicado multas al GAT. El GAT ya ha pagado multas. Adicionalmente, ya hemos emitido denuncias penales. O sea, ya estamos realmente actuando de manera ya con acciones sancionatorias. Entonces, el municipio debe ya responder y más que nada actuar en base a estas, a estos problemas que nosotros hemos reportado a través del Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, realmente ya no se puede dar más plazo. O sea, ya hay planes de acción, estos planes de acción vienen demorados, por tanto, la población de Guayaquil, sí, la población de Guayaquil que hace uso de esta agua, pues sigue notando y sigue observando que su río Daule pues sigue siendo contaminado con el pasar del tiempo. Entonces, no esperemos llegar a condiciones críticas como se han dado en otros países en los cuales los ríos ya tienen una cuenta regresiva de vida y empieza pues ya el río a tener una condición de río muerto en los cuales ya no haya vida acuática.
acuística, ya no haya pues esas condiciones de vida de un río, sino que empecemos a tener pues depósito de sedimentos, contaminación propia. Entonces, esto mata al río y después recuperarlo es mucho más complicado y costoso. ¿A qué plazos o tiempos estamos, Dios no permita, de que el río se muera? Bueno, eso debe existir bueno, debería para ello definir pues un estudio con un tiempo extendido en el que se puedan medir ciertos parámetros de calidad del agua, como por ejemplo el oxígeno disuelto, la demanda biológica de oxígeno y otros parámetros que son propios del río, pues de ciertas características hidráulicas con las cuales pues se pueda definir la condición del río, ¿no es cierto?, en las cuales pues nos permitiría, incluso nos daría plazos y tiempos para poder actuar y evitar llegar a esas condiciones críticas. ¿Cuáles serían las consecuencias de no tomar acciones urgentes para la recuperación del río Daule? Bueno, llegar a la condición única de un río muerto. Yo tuve una experiencia en base a mi preparación profesional de tener un curso de capacitación en Israel. Y ahí había un río Kishon, el cual había sido un río muerto. Realmente un río puede llegar a esas condiciones de morir. ¿Por qué? Por las condiciones de descargas de aguas residuales contaminadas, sin tratamiento. Tenía ese problema de ese río de que también recibía metales pesados. Entonces, todo eso conllevó a de que poco a poco, ¿no es cierto? Esto no es de un día para otro, esto conlleva tiempo. Entonces, poco a poco la vida acuática iba migrando, iba saliendo o iba desapareciendo, las aves también desaparecían, de manera que llegaron a una condición de un río muerto, ¿no es cierto? Entonces, tenían sólidos sedimentados en el fondo del cauce y cuando ellos ya se dieron cuenta que tenían un río muerto, entonces decidieron actuar. Y eso también, de la misma manera en que es paulatino la muerte del río, también es paulatina el, la recuperación, con los cuales se iniciaron, me acuerdo que nos pusieron el dragado del río, el retiro de sedimentos, inicialmente y primordialmente cortar las descargas directas de aguas residuales no tratadas y así un sinnúmero de actividades con los cuales, pues si no estoy mal, entre unos 8 o 10 años el río se volvió a recuperar. Entonces estamos hablando también de un río que no es de la magnitud del río Daule. Entonces, una situación del río Daule estaríamos hablando de condiciones mucho más críticas. Vea eso, la verdad es que es preocupante lo que usted bien señala, estimado señor viceministro. Eh, Tal vez y solamente para culminar, hacer hincapié en el tema de las sanciones, de las amonestaciones. Usted indica que ya el municipio ha pagado multas por el tema de la contaminación del río, la inacción para poder recuperarlo y preservarlo y cuidar y evitar la contaminación. Aparte de las sanciones pecuniarias, ¿hay algún otro tipo de sanciones más graves y sobre quién recaerían? Bueno, recaería ante la máxima autoridad del GAT municipal, que es el alcalde, directamente. ¿Qué tipo de sanciones más graves? Bueno, estamos hablando de delitos ambientales, ¿no? De contaminación del recurso hídrico. Entonces, todo lo correspondiente a eso, pues recaería directamente en la máxima figura que es el alcalde. Y cuando hablamos de sanciones para ese tipo de delitos ambientales, en caso de que no se dé paso a tomar acciones para la recuperación del río y para propender a su descontaminación, ¿de qué tipo de sanciones drásticas estamos hablando? Bueno, Luisa, realmente el tema de penalista no es mi fuerte, pero entiendo que son condiciones, son sanciones muy graves. Listo, me queda claro. Quiero agradecerle, señor viceministro, por la deferencia que ha tenido de concedernos esta entrevista.
para poder despejar y dilucidar lo que está ocurriendo. Nos queda claro que la denuncia no es en contra del agua potable que ingerimos quienes habitamos en la ciudad de Guayaquil, sino que es una denuncia por la contaminación del río Daule, que es la principal fuente de donde pues se adquiere el agua que luego tiene que ir a la planta de potabilización para poderla dejar apta para el consumo humano, y que es aquello lo que estaría en riesgo de perderse, de perder esa fuente hídrica como es el río Guayas. Me ha quedado claro. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo y pues en la medida de que este tema, que es un tema serio e importante, siga generando información, precisaremos probablemente volver a conversar con usted. Que tenga un buen día. Con todo gusto y un saludo cordial pues, a toda la población que nos escucha. Freddy Excelente día. Muñoz, gracias. Freddy Muñoz, viceministro del Agua. De esta manera, queridos amigos, vamos a poner punto final a la presente entrega informativa, agradeciéndole